Amado Padre Celestial, tu pueblo ha venido aquí para rendirte homenaje y exaltar tu nombre. Los himnos han tenido ese propósito: alabar tu nombre, uniéndonos a los ángeles que te alaban día y noche. Pero la exposición de la palabra y estas oraciones son, Señor, la edificación de nuestra vida. El alimento de tu palabra, Señor, nos sustenta y hace que nos fortalezcamos en la fe. Por eso estamos listos para oír tu voz, para escuchar qué es lo que tú tienes que decirnos, pues tú tienes un mensaje para tu pueblo cada sábado. Concédenos ahora que la palabra que tú nos mandas pueda penetrar en nuestro corazón y que el Espíritu Santo pase su arado para remover la dureza que pueda haber en nosotros, y así la palabra pueda ser sembrada como semilla y germine para vida eterna. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La gran crisis final o la edificación del carácter es nuestro tema de hoy. Si nos tocara elegir, estudiar entre los temas la gran crisis final o la edificación del carácter, ¿cuál creen ustedes que es más urgente estudiar? A ver, nuevamente voy a hacer la pregunta y que se escuche. Si nos tocara elegir, estudiar entre los temas la gran crisis final y la edificación del carácter, ¿cuál creen ustedes que es más urgente estudiar? Efectivamente, es más urgente estudiar la edificación del carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es la reacción a la crisis. Es la actitud con la cual la vamos a enfrentar. Y si desarrollamos el carácter según el plan de Dios, nos hará fuertes para hacer el bien, fuertes para resistir el mal y fuertes para soportar la adversidad, de modo que no nos afecte la crisis. Vean lo que dice el don de profecía al respecto. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. ¿Cuántos lo creen? Así, Hechos de los Apóstoles, página 344, nos hace ver que el carácter, el desarrollo del mismo, es, hermanos, el que tiene que estar listo para enfrentar la crisis. Así que este día vamos a estudiar cómo edificar un carácter semejante al de Dios. Ese carácter santo que hemos de llevar al cielo. Ese carácter que brillará con el máximo fulgor cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión e impongan la ley dominical y que va a desencadenar en la gran crisis final. Pero si ustedes se fijan, de esto casi no se habla. Se habla más de la crisis, se habla más de las cosas que vendrán, pero no se habla de la edificación del carácter. Y por eso a muchos les va a pasar lo de las vírgenes necias de la parábola. ¿Qué pasó con ellas? Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Vamos a leer versículos 8 al 10. Las escrituras dicen, Mateo 25, versículos 8 al 10. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué cosa? Se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo,
para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió, hermanos? Y se cerró la puerta. ¿Qué les parece? El esposo vino y las prudentes que estaban preparadas entraron con él. Y la puerta de la gracia se cerró ¿para quiénes? Para las vírgenes necias que se fueron a comprar aceite cuando deberían estar llenas de aceite. Hermanos y hermanas, las vírgenes necias habían descuidado tener aceite suficiente en sus lámparas. ¿Y el aceite es símbolo de qué cosa? Del Espíritu Santo. Así que ellas intentaron conseguir muy tarde lo que antes no habían buscado. Oiga eso. Ellas intentaron conseguir muy tarde lo que antes no habían buscado. Y esto es una advertencia para nosotros, porque estas vírgenes necias representan a quienes en el tiempo del fin intentarán obtener una experiencia sincera con Jesús, pero será ¿qué cosa? Demasiado tarde. Hermanos y hermanas, no se puede recibir el Espíritu Santo de forma repentina ni prestada, como ellas quisieron hacerlo, sino que debemos, hermanos, cultivar una vida de comunión constante con Dios. Hoy, hermanos, es el tiempo de prepararse. No habrá segundas oportunidades cuando Cristo termine su obra intercesora. ¿Cuándo es el tiempo de prepararse? Hoy. Cabe aclarar que las prudentes no fueron egoístas al no darles de su aceite. Simplemente ocurre que un cristiano no puede hacer por otro lo que éste debe hacer por sí mismo. Cuando se trata de la crisis que se avecina, la preparación es individual. ¿Cuántos lo creen? La iglesia no te puede preparar. El pastor no te puede preparar. Tu papá no te puede preparar. Tu esposa no te puede preparar. Cuando se trata de la crisis que se avecina, la preparación es individual. Oh, hermanos, y cuando se trata de recibir el Espíritu Santo, nadie lo puede recibir en lugar de otro. Ni tampoco se le puede transferir el carácter de uno a otro. Por supuesto, estoy hablando de un carácter transformado por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, estas vírgenes necias vienen a constituirse en una advertencia para nosotros. Y el don de profecía hace una analogía de lo mal que estaban estas vírgenes en su preparación con el desarrollo del carácter que nosotros debemos hacer ahora. Vean lo que dice: que nadie siga el ejemplo de las vírgenes necias y piense que será seguro esperar hasta que venga la crisis antes de obtener una preparación del carácter para estar firme en ese tiempo. En la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. Esto es un símbolo de los que no se han preparado, desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a sus vecinos y les dijeran: deme su carácter o me perderé.
Las que fueron sabias no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. ¿Por qué? Porque el carácter, ¿qué cosa? No es transferible. No puede comprarse ni venderse. Debe, ¿qué cosa? Adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba. El día viene y está cercano, cuando cada fase del carácter se revelará por medio de tentaciones especiales. Los que permanezcan fieles a los principios, que ejerzan fe hasta el fin, serán los que habrán permanecido fieles bajo las pruebas durante el tiempo de gracia y que habrán formado caracteres a la semejanza de Cristo. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿esas vírgenes necias eran miembros de la iglesia? ¿Eran bautizadas? ¿Creían en la justificación por la fe? Pero eran liberales, se vestían y usaban joyas como las del mundo y no tenían el Espíritu Santo. Habían descuidado su salvación. Su conversión había sido nominal, es decir, solo de nombre. Ellas no entendieron que cuando nos convertimos a Cristo, la vida cristiana apenas ha comenzado. Y que debemos asegurar la salvación haciendo firme el llamado que Dios nos hizo. Así lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice el apóstol? No caeréis jamás. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos la necesidad de hacer firme, ¿qué cosa? Nuestro llamado. La palabra vocación aquí es llamado. Pero no solo el llamado debemos procurar hacer firme, sino también dice la elección. Es decir, el apóstol Pedro quiere que aseguremos el llamado de Dios para nuestra vida y la elección que ha hecho de nosotros para ser parte de su pueblo. Noten cómo habla Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad. La palabra procurar significa hacer todo lo posible o hacer un esfuerzo consciente. Esto nos recuerda que nuestro llamado a seguir a Dios es algo, hermanos, que debemos tomárnoslo en serio y debemos trabajar diligentemente en dicho llamado. Cada uno de nosotros, por lo tanto, debe reflexionar en este momento sobre cómo está encarando el llamado que Dios le ha hecho, cómo lo está procurando, si usted está haciendo todo lo posible para mantenerse en el llamado. Hermanos, asegurémonos de que nuestro llamado y nuestra elección sean, ¿cómo dice Pedro? ¿Cómo dice ahí? Firmes, exactamente. Sean firmes. ¿Qué entendemos con un llamado y elección firme? Hermanos, que no lo mueve nada, que es fiel. El hermano y la hermana que entiende lo que Pedro está diciendo, se mantiene firme en el llamado que Dios le ha hecho, en la elección que Dios le ha hecho, se mantiene firme, así hayan enfermedades, así hayan
problemas, pruebas o lo que sea. El hermano y la hermana que lo entiende bien, el llamado que Dios le hizo, se mantiene, dice Pedro, firme. Hermanos y hermanas, no basta con haber sido llamados. Debemos confirmar ese llamado mediante una vida de obediencia y crecimiento espiritual. La salvación es un don gratuito, sí, pero su permanencia en nuestra vida exige que cooperemos con Dios. Y no es una obra humana, sino que es una respuesta fiel al llamado que Dios nos ha hecho. Pero cuando hablamos del llamado, ¿de qué llamado estamos hablando? ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Y para qué nos ha elegido? Para eso vamos a mirar 2 de Timoteo 1, versículo 9. 2 de Timoteo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó, ¿con qué cosa, hermanos? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que ¿a qué nos llamó Dios? ¿A qué nos llamó Dios según esas palabras? Nos llamó a una vida santa. Es decir, no nos llamó solamente a una profesión de fe. El llamado de Dios no es a un nombre religioso, sino a un carácter semejante al de Él. Dios nos llamó a una vida santa. Y otro texto que lo respalda es el de Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice así la palabra del Señor. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y ¿qué más? Y sin mancha delante de Él. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que es reiterado el punto. Fuimos elegidos para que fuéramos santos. Pero elegidos ¿en quién dice? Fuimos elegidos en Cristo, no fuera de Cristo. Y no conforme, dice, a nuestras obras, decía el otro versículo, sino conforme al propósito suyo. En otras palabras, hermanos, la elección no es arbitraria. Está supeditada a aceptar a Cristo por la fe, y entonces entramos en ese grupo de elegidos o escogidos para ser santos. Pero Pedro dice que esa elección y ese llamado debemos hacerlo firme. Es decir, debemos asegurarlo. ¿Por qué nos dice eso? Porque es posible que uno, hermano, deseche la gracia de Dios. Y cuando Pedro habla aquí, habla con propiedad. Porque él en su experiencia, hubo un momento en que él no aseguró el llamado. Hubo un momento en que el llamado y la elección que Cristo le hizo, Pedro no fue firme en él. Y terminó, ¿qué cosa? Negándolo. Por eso él dice, aseguren el llamado. Mantengan firme el llamado y la elección. Porque es posible, dice Pedro, que uno deseche la gracia de Dios en algún momento. No en balde Pablo dice que nos ocupemos de nuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Hermanos, solo así convertiremos en realidad lo que Cristo ya hizo posible. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer firme nuestra vocación y elección? ¿Cómo podemos asegurar nuestro llamado?
Pedro nos va a mostrar cómo. Vamos otra vez a 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vea usted cómo Pedro nos muestra el camino para poder asegurar el llamado o hacerlo firme, como también la elección. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice así: vosotros también, poniendo ¿qué cosa? Toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Este es el contexto del versículo que les leí, donde Pedro dice: aseguren el llamado, hagan firme el llamado, hagan firme el llamado y la elección. El contexto es este. En otras palabras, dice Pedro, si hay una forma de asegurar el llamado, de hacer firme el llamado que Dios nos ha hecho a la santidad, de hacer firme el llamado que Dios nos ha hecho a tener un carácter santo como el de Él, si hay una forma, dice Pedro, es esta: añadiéndole a la fe, ¿qué cosa? Virtud. Fíjense ustedes que la fe, allá abajo, miren, la fe es el punto de partida. Es decir, la confianza inicial en Cristo como Salvador es el punto de partida en la experiencia cristiana. Pero Pedro está diciendo que no basta con creer solamente, que la fe debe producir todos esos frutos que vienen allí a continuación. Pedro nos exhorta, hermanos, a añadirle a la fe, es decir, edificar sobre la fe una vida de crecimiento espiritual continuo. Porque, hermanos, donde hay fe, tiene que haber crecimiento espiritual. Donde hay fe, tiene que haber una vida santa. ¿Estamos de acuerdo? Solo que para lograrlo, Dios nos ha provisto esos medios de gracia que están allí en la pantalla. Esos medios de gracia que ustedes miran allí, hermanos, se relacionan la una con la otra, como las ramas de un árbol se vinculan al tronco y las ramitas a la rama más gruesa. Así, esas gracias se vinculan la una con la otra. Por eso el Espíritu de Profecía dice a continuación: debemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y luego lo puse en verde para que ustedes vean cómo se destaca. No debéis pensar que tenéis que esperar hasta que hayas perfeccionado una gracia antes de cultivar otra. No, deben crecer ¿cómo? Juntas, alimentadas continuamente por la fuente del amor. Por eso se nos da la orden: poniendo toda diligencia, añadid a vuestro carácter las gracias que os harán fuertes para resistir el mal. Noten, hermanos, esta cita. Esta cita se refiere con el nombre de gracias a cada una de las cualidades enumeradas en la escalera de Pedro. Y dice que ellas deben crecer juntas, porque son parte del carácter cristiano, y que eso es lo que nos hace fuertes para resistir el mal. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, debido a la caída, se ha debilitado. Y es por eso que estas gracias el Señor nos las ha dado, para fortalecernos.
Ahora llama la atención las palabras de Pedro cuando dice, poniendo toda diligencia, añadid. Hermanos, en esa palabrita, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, ahí está implicado el esfuerzo que debemos hacer para que cada una de esas gracias se desarrollen, porque ellas son el fruto del Espíritu que brotan de una relación vital con Cristo. Pero si nosotros no nos esforzamos en que ellas sean parte de nuestro carácter, hermanos, no vamos a sacarle provecho a esas gracias. El Señor nos ha dado esas gracias para que a través de ellas crezcamos. El Señor no quiere cristianos chiquititos. El Señor quiere cristianos grandes. El Señor no quiere cristianos desnutridos. El Señor quiere cristianos fuertes. Y le dejó esas gracias para que de esa manera el cristiano creciera y se desarrollara. Hermanos y hermanas, esa palabra añadid significa que hay que suplirle a la fe todo lo demás, que hay que agregarle a la fe todo lo demás. En otras palabras, no basta que nos abandonemos a que Dios haga todo por nosotros. Yo le pregunto, ¿Dios va a estudiar la Biblia por nosotros? ¿Dios se va a levantar en la mañana por nosotros para estudiar? Hermanos, el crecimiento espiritual no es solamente obra de Dios, también depende de nosotros. Si no oramos, si no estudiamos, si no venimos a la iglesia, si no compartimos el mensaje, hermanos, no vamos a crecer, y esas cosas Dios no las puede hacer por nosotros. Así que cuando Pedro dice añadan, es decir, esfuércense, acompañen su fe. Hermanos, la fe es el comienzo de todo. Eso fue lo que las vírgenes, las necias no entendieron. Ellas se quedaron allí en la justificación por la fe y se gozaban en la justificación por la fe, pero seguían pintándose, seguían usando maquillaje, seguían vistiéndose mal. Ellas seguían en el mundo, pero gozándose en la justificación por la fe. No entendieron que cuando nos justificamos en Cristo por la fe, o cuando Cristo nos justifica por medio de la fe, allí la vida cristiana apenas ha comenzado. Nosotros debemos, dice Pedro, añadirle a la fe todas esas gracias, porque hermanos, esas gracias son para vivir una vida santificada. Y la vida de santificación es una vida progresiva. El don de profecía lo dice así. Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es ¿cómo? Progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho ¿qué cosa? Más que empezar. Por eso dije, apenas ha comenzado la vida cristiana cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos a Él como nuestro Salvador, nos otorga su justicia, nos perdona nuestros pecados y entramos en esa relación de hijos con Él. Allí dice, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Y luego agrega, Pedro entonces dice, nos presenta ¿qué cosa? Los peldaños por los cuales se llega a la santificación de que habla la Biblia. Estas palabras, dice, están llenas de instrucción y dan la nota tónica de la victoria. El apóstol presenta a los creyentes la escalera de ¿qué cosa? Del progreso cristiano, en la cual cada peldaño representa ¿qué cosa? Un avance en el conocimiento de Dios, y en cuya ascensión no debe haber ¿qué cosa? Detenciones. Hermanos, el cristiano no se puede detener en el desarrollo del carácter santo para Dios.
El cristiano no se puede detener en ese camino de santidad. El cristiano debe avanzar. Y por eso, peldaño tras peldaño, Pedro dice, aquí está, agréguenle a la fe este otro peldaño y este otro y este otro, porque aquí está el crecimiento que el Señor espera. Hermanos, según esta cita, los peldaños de la escalera de Pedro son peldaños de gracia, dice, para crecer en santidad, los cuales debemos subir cada día y progresar en ella. Y cada gracia alcanzada ayuda a llevar a perfección las otras gracias. Pero ¿por qué, repito, el primer peldaño de la escalera es la fe? ¿Por qué? Porque ella es la raíz de la vida cristiana. La fe nos une a Cristo, como el creyente débil nos une con Cristo que es fuerte. La fe, hermanos, nos une con Cristo, quien nos purifica y nos transforma el corazón. Y todo creyente justificado por la fe, ahora obra la santificación. Comienza a buscar la santificación, pero la busca en Cristo. Usted no puede pretender ser santo sin leer la Biblia, sin orar, sin tener comunión con Dios. Cristo nos justifica y también nos santifica, pero nosotros debemos buscar la comunión con Él. Hermanos, dicho de otra manera, la fe es el fundamento para comenzar a edificar el edificio del amor. Y este principio, hermanos, de edificar la fe, nos lo da Judas. Busquen por aquí la carta de Judas, antes de llegar al Apocalipsis, y vean el versículo 20, cómo Judas habla aquí. Judas, versículo 20. Él dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo llama Judas a la fe? Santísima fe. ¿Por qué santísima fe? Porque viene de Dios, porque nos revela a Dios y porque por medio de ella el hombre es justificado y es capacitado, dice Juan, para vencer al mundo. Y esto que viene a nosotros de Dios es respaldado por Pablo, porque miren lo que él dice en Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, verso 3. Romanos 12, verso 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, aquí nosotros vemos que la fe es como la vía de acceso a toda gracia y a toda facultad que un alma regenerada pueda recibir de Dios. En otras palabras, Dios nos ha dado a todos la capacidad de recibir los dones y las gracias a través de la fe. Por eso Pedro nos ha mostrado en esa escalera cómo desde la fe nosotros podemos desarrollarnos. Pedro dice que le agreguemos a la fe las cualidades de un cristiano. Hermanos, es interesante que diga que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Todos tenemos fe. Algunos la tienen más grande que otros. Otros la tienen más fuerte que otros. Pero todos hemos recibido una medida de fe. Pero a partir de la medida de fe que hemos recibido, ¿qué espera Dios que
hagamos, que crezcamos desarrollando, hermanos, todas esas virtudes, todas esas gracias. Mire cómo lo dice el don de profecía. Ahora bien, dice, de toda la fe que profesamos, llegaremos a conocer algo de ella. No hemos de pensar que podremos encerrarla en una caja o en una botella como un buen perfume y guardarla allí. Pero conoceremos precisamente la medida de nuestra fe. ¿Cómo?, pregunta ella. Por nuestras obras, por los frutos que llevemos. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero la obediencia es, ¿qué cosa? El fruto de la fe. La así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe, sino ¿qué cosa? Presunción. ¿Y qué es la presunción? La presunción es la confianza propia. Es la confianza excesiva en uno mismo que lo lleva a la autosuficiencia, como el rey Saúl. El rey Saúl cometió el pecado de presunción y eso le costó el reinado. ¿En qué consistió el pecado de presunción de Saúl? Presumir de que porque era rey tenía la autoridad hasta para ofrecer sacrificios, cuando eso era dado solamente al sacerdote. Cuando Samuel llegó y lo encontró ofreciendo sacrificio, lo reprendió. Y hermanos, ustedes conocen la historia. Saúl perdió el reinado porque él presumió que porque era rey podía ejercer también labor de sacerdote. Presunción te lleva a la autosuficiencia, te lleva a el orgullo. También presunción es lo siguiente: yo le oro al Señor, ahorita voy para Dallas, y yo le oro al Señor que me cuide en el camino. Le pido que los ángeles me acompañen. Le pido que me libre de accidentes. Le pido que yo pueda llegar con bien. Y entonces yo salgo y por ese freeway yo voy a 100 millas por hora, a 90 millas. Eso se llama presunción. Presumes que porque oraste antes de salir de Houston, Dios va contigo. Presumes que porque oraste antes de salir de Houston, los ángeles van contigo. Los ángeles los dejaste atrás hace ratos. Tú presumes que porque oraste, que porque eres hijo de Dios, Dios te tiene que cuidar, y quebrantando la ley, yendo a 100 millas por hora. Eso es presunción de fe. Eso no es fe genuina. Y hermanos, esa fe, dice, que se propaga en Cristo y que te exime de la obligación de obedecer, eso no es fe, dice, eso es presunción. Por eso tenemos millones de cristianos que están en una presunción de fe, porque ellos presumen tener fe, pero transgrediendo la ley de Dios. Presumen tener fe, pero guardando el domingo en vez del sábado, cuando Dios dice el sábado. Presumen tener fe y pisoteando la ley de Dios. Esa fe, dice, que te enseñan, que te exime a obligar de las obligaciones de obedecer a Dios, no es fe, sino que es presunción. Pero habiendo quedado establecido, hermanos, el fundamento de la escalera de Pedro, como es la fe, el tiempo, tiempo no alcanza, pero vamos a tratar de ahora mirar los diferentes escalones. A la fe dice que hay que añadirle, ¿qué cosa? Virtud. ¿Qué es la virtud? Hermanos, estamos viendo las gracias del carácter. Estamos viendo la edificación del carácter para poder enfrentar la crisis. Y a la fe agrégale virtud. ¿Pero qué es la virtud? Virtud es excelencia moral. Es decir, vivir una vida honesta y correcta. Virtud es el valor acrecentado en el cumplimiento del deber cristiano. Hermanos, la virtud
o la excelencia es que uno llegue a vivir de una manera que se parezca a Cristo. La vida de uno, hermanos, debe reflejar algo atractivo de Cristo. Voy a ponerles lo que dice el Espíritu de Profecía con respecto a la virtud, porque el Espíritu de Profecía amplía qué es eso de la virtud. Dice que nadie profese tener fe en Cristo. No, que nadie que profese tener fe en Cristo deje de tener ¿qué cosa? Virtud. Todos tenemos la obligación de actuar de tal modo que podamos revelar a los demás las virtudes del carácter de Él. Así que, ¿qué es virtud según esa cita? Revelar la virtud del carácter ¿de quién? De Cristo. Dice, Dios nos ha llamado a la gloria y ¿a qué cosa? Y a la virtud. No tenemos razón alguna para amoldarnos al mundo, vistiendo, hablando y viviendo como los mundanos. Él nos ha dado una norma elevada por objetivo. Dios envió al mundo a su Hijo unigénito con el fin de que el hombre alcance esa norma. En este mundo debemos ser representantes de Cristo. Él nos ha llamado a la gloria y ¿a qué? Y a la virtud. Y así como Él representó al Padre, nosotros debemos representarlo a Él ante el mundo. Eso es virtud. Hermanos y hermanas, cuando nosotros nos amoldamos al mundo, cuando nosotros nos amoldamos al mundo en la forma de vestir, hablar y de vivir, allí, hermanos, no estamos mostrando virtud. Así que tengamos en cuenta esto. No nos amoldemos al mundo en la forma de vestirnos, en la forma de hablar o en la forma de vivir. No nos amoldemos al mundo, porque nosotros estamos en el mundo para representar a Cristo. Tenemos que agregarle virtud a nuestra vida. Por eso dice Proverbios, mujer, dice ¿qué cosa? Virtuosa, ¿quién la hallará? Hermanos, tenemos que agregarle valor a nuestra vida y dar testimonio de que somos un pueblo distinto. Así que el primer fruto de la fe es representar a Dios correctamente en la manera de vivir. Es decir, ser virtuosos. Un hombre de virtud es un hombre que no se pone a reír con los chistes de los mundanos. Un hombre de virtud es un hombre que se aleja de las conversaciones de los mundanos, que son con maldiciones y que son con doble sentido. Un hombre de virtud no participa de eso. Un hombre que dice llamarse cristiano, que lleva el nombre de Cristo, tiene que tener virtud en la mirada, en la forma de vestirse y en la forma como se divierte. Y así como la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? También debe decir, hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Hermanos, hay que representar a Dios correctamente en la manera de vivir. Pero dice que a la virtud debemos agregarle el otro peldaño. ¿Cuál es el siguiente? El conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando aquí? No está hablando de un conocimiento intelectual, hermanos. Está hablando de un conocimiento experimental. Está hablando, hermanos, de un conocimiento donde paso tiempo con el Señor. Hermanos, aquí está hablando de un conocimiento donde uno, pasando tiempo con Dios, entiende la voluntad de Dios. Donde uno, hermanos, la mente la ofrece al Señor para que Él haga de ella su trono. Hermanos, por eso es que los predicadores, en la verdad presente, no nos enfocamos en las emociones de los hermanos, nos enfocamos en su mente, para que conozcan a Cristo y lo que Él dice. Hermanos, una cabeza vacía puede
puede cometer y aceptar errores. Y puede aceptar falsas enseñanzas también. Por eso es que hay que añadirle a la virtud conocimiento. No solo intelectual, sino también experimental. Por eso Pablo, cuando hablaba de los judíos, él decía que ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, decía él. Es decir, solo tienen emoción, pero no tienen la verdadera sabiduría. Hermanos, hay que conocer a Dios para poder discernir. Mire lo que dice el don de profecía con respecto a esto. La educación superior exige algo mayor, algo más divino que el conocimiento que se obtiene de los libros. Significa un conocimiento personal y experimental de Cristo. Significa emancipación de las ideas, de los hábitos y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas y que se oponen a la lealtad de Dios. Significa vencer la terquedad, el orgullo, el egoísmo, la ambición mundanal y la incredulidad. Y es un mensaje de liberación del pecado. Pero hermanos y hermanas, al peldaño de la santidad del conocimiento, ahora vamos a añadirle ¿cuál otro? El del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es, hermanos, la templanza, la temperancia o la autodisciplina. Y es mucho más que abstenerse de bebidas embriagantes. Es ser moderado en todas las cosas. Es tener dominio sobre las pasiones, sobre los apetitos. Hermanos, hay que tener dominio propio en todo, en todas las áreas de la vida. Por eso Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, decía, dominar de ninguna. Es decir, yo, decía Pablo, ejerzo dominio propio. Todo lo que está en esa mesa se ve rico para comer. Y pudiera comer de todo. Pero Pablo decía, no me voy a dejar dominar del apetito que me dice que coma de todo. Voy a comer lo que tengo que comer y la cantidad que tengo que comer. Hermanos, en el internet hay una galería de cosas. Y todas ahí están para que usted, como cuando va a un shopping center, para que usted entre a cualquiera de los sitios. Pero si usted ejerce dominio propio, no todo lo que le ofrece el internet, usted se va a meter ahí. No todos los sitios que le muestra el internet son buenos para que usted entre ahí. Entonces, en todos los lugares me es lícito entrar. Pero como Pablo diga, mas no me dejaré dominar de ninguno de los lugares que me permiten entrar. Hermanos y hermanas, el dominio propio es indispensable. Pero luego, al dominio propio hay que agregarle ¿qué cosa? La paciencia. Y cuando hablamos de la paciencia, ¿de qué estamos hablando? ¿De una actitud pasiva? ¿De una actitud, ay, qué hermano más paciente? Mire, él ni siquiera saluda a la gente porque él ni para eso. ¿De eso está hablando? No, hermanos, la paciencia en la Biblia es resistencia. La paciencia en la Biblia es perseverancia. La paciencia en la Biblia es aguante. La paciencia en la Biblia es firmeza en la prueba, firmeza en el sufrimiento. A todo lo que uno está expuesto, hermanos, como peligro, como prueba, como dificultad, a todo eso uno tiene que enfrentarlo ¿con qué? Con paciencia. Hermanos, la paciencia no es algo que se desarrolla en forma automática. La paciencia debemos cultivarla. ¿Y sabe cómo se cultiva la paciencia? Cuando usted tuvo una prueba en su vida, cuando usted tuvo una prueba allí, usted desarrolló algo de paciencia. Y está preparado para la siguiente prueba. Y para la siguiente prueba. Hermanos, cuando usted en la prueba resiste, aguanta, cuando usted persevera, usted está desarrollando paciencia. De manera que hay que dejar que las pruebas trabajen para nosotros
y no en contra de nosotros. Es decir, saquémosle provecho, porque Dios está obrando a través de las pruebas. ¿Qué está obrando? La paciencia que debemos desarrollar como cristianos. Pero hermanos, no nos quedemos aquí con la paciencia. Pasemos al siguiente peldaño: la piedad. ¿Qué cosa es la piedad? La piedad, hermanos, tiene que ver con el temor de Dios. La piedad tiene que ver con depender de Dios. La piedad tiene que ver con ser reverentes a Dios. En otras palabras, una persona respetuosa de Dios, una persona temerosa de Dios, una persona consagrada a Dios, es una persona piadosa, porque está practicando la piedad. Vive una vida piadosa. Pero sigamos subiendo la escalera, hermanos. Vamos al siguiente peldaño: el afecto fraternal. Aquí estamos hablando del amor entre hermanos. Aquí está hablando del amor que debe haber entre nosotros. Aquí está hablando, hermanos, de esa consideración que nos debemos de tener, de ese interés que debemos de tener el uno en el otro. Aquí está hablando de que todos nos debemos importar. Hermanos, aquí está hablando de tenernos paciencia. Aquí está hablando, hermanos, que nos amemos. Y por último vamos al siguiente peldaño, al último, al peldaño del amor. Y este amor ahora no solo está hablando del amor al creyente, sino del amor a Dios y del amor a toda la humanidad. Hermanos, eso no es de emociones, eso no es de sentimientos, eso es de principios. Eso es algo que uno tiene que obedecerlo. Y así, hermanos, subiendo estos peldaños de santidad, es como uno alcanza la santificación del carácter. Alguien parafraseó esta escalera de la siguiente manera, se la voy a leer: añadid a vuestra fe la virtud o valentía de David, y a la valentía de David el conocimiento de Salomón, y al conocimiento de Salomón la paciencia de Job, y a la paciencia de Job la piedad de Daniel, y a la piedad de Daniel el afecto fraternal de Jonatán, y al afecto fraternal de Jonatán el amor de Juan. Y la suma de todo esto señala a un cristiano maduro, es decir, que ha alcanzado la perfección del carácter en Cristo Jesús. Hermanos, les pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a crecer en todas estas cosas? Si lo hacemos, miren la bendición que vamos a encontrar. Vamos otra vez a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:10. Vamos a leer nuevamente el versículo base que hemos tenido. ¿Cuál es la bendición que vamos a encontrar si nosotros estamos dispuestos a crecer en todas estas cosas? Nuevamente, repito, Segunda de Pedro 1:10. La bendición es la siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? No caeréis jamás. Es decir, te mantendrás en la escalera del progreso, te mantendrás en los peldaños de santidad. Haciendo estas cosas, no caerás jamás. En otras palabras, te mantendrás en victoria. El don de profecía lo dice así: Cristo es ¿qué cosa? La escalera. La base de ella está firmemente asegurada ¿en dónde? En la tierra. ¿Por medio de qué? De su humanidad. Y el peldaño más alto alcanza hasta el trono de Dios por su divinidad. La humanidad de Cristo abraza a la humanidad caída, en tanto que su divinidad se agarra al trono de Dios. Somos salvos cuando ascendemos peldaño tras peldaño. La escalera, mirando a Cristo, ascendiendo paso a paso hasta la altura de Cristo, de modo que Él se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Fe, virtud,
ciencia, templanza, paciencia, bondad, amor fraternal y caridad son los peldaños de la escalera, que se llama, ¿cómo la escalera? ¿Quién es la escalera? Cristo. Bueno, entonces los peldaños de la escalera que se llama Cristo, dice, son fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, bondad, amor fraternal y caridad. Y todas estas gracias, dice, ¿qué cosa? Deben manifestarse en el carácter cristiano, y haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? No caeremos jamás, porque cada peldaño que vamos a ir subiendo, lo vamos a ir subiendo sobre la escalera divina que se llama Jesucristo. Hermanos y hermanas, es mi deseo que cooperemos con Cristo, creciendo cada día en esas gracias de la escalera llamada Cristo. Hermanos, el que coopera con Cristo no se va a encontrar mañana donde se halla hoy. Se lo vuelvo a repetir. El que coopera con Cristo, subiendo esa escalera, no se va a encontrar mañana donde se halla hoy. Es decir, va a continuar cada día creciendo en el Señor, hasta llegar a conformar un carácter semejante al de Cristo. Y entonces estará listo para enfrentar, ¿qué cosa? La gran crisis final. Quiero cerrar con las palabras de Pablo, quien entendió muy bien que cuando uno se convierte a Cristo, hermanos, la vida cristiana apenas ha comenzado, y que a partir de ahí hay que asegurar la salvación edificando un carácter semejante al de Cristo cada día. Vamos a cerrar con las palabras de Filipenses 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Dice así el apóstol: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿a qué cosa? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo veía Pablo la vida cristiana? Como una carrera. Pero no la veía como una carrera de velocidad, sino como una carrera de resistencia, donde había que resistir y resistir en la carrera hasta llegar ¿a dónde? A la meta. Y la meta es la vida eterna que Cristo Jesús tiene para nosotros. Así Pablo encaró la vida cristiana. Y mire qué cosa, cuando Pablo dijo estas cosas, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿qué quedaba atrás en la vida de Pablo? Quedaban atrás todos los logros. Es más, cuando él escribió estas palabras, ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel. Él sabía que de allí no iba a salir vivo. Él sabía que Nerón lo iba a matar. Pero él, aún ahí en la cárcel, decía: no he llegado a la meta. No he llegado a la meta, por lo tanto, como cristiano, sigo avanzando. Y como el atleta, dice él, extiendo mi cuerpo para impulsarme hasta llegar al objetivo. Y olvido lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que quedaba atrás? Todo un plantillo de iglesias. Todo un plantillo de iglesias. Todo un éxito misionero. Pero aunque eso era muy bueno, eso ya quedaba, dice Pablo, atrás, porque todavía no he llegado a la meta. Hermanos y hermanas, extendámonos nosotros también como Pablo hacia adelante. Extendámonos como Pablo hacia adelante, profundizando nuestra relación con Cristo. Por medio de la oración y el estudio de la Biblia, extendámonos hacia adelante. Y avancemos hasta llegar a la meta. Resistamos hasta llegar al final, porque nos espera una corona, la corona de la vida eterna. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a finalizar entonando las estrofas del número 378. Número 378, firmes y adelante.
Puestos de pie, hermanos. Firmes adelante, nuestros de la fe, sin temor alguno, creemos nos ve, siempre soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, creemos la nuestra. Nuestros de la fe, sin temor alguno, que Jesús al sagrado nombre de nuestra nariz, tiembla el enemigo, huye el rey. Nuestra es la victoria, para dolor, y hoy para vernos lleno de pavor. Firmes adelante, nuestra de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Mujeres de potente, pueblo del gran Dios, pues de su gran greve marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes adelante, nuestros de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, que Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes adelante, desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así es, hermanos, como dice el himno, firmes al llamado, hay que avanzar sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Hay que afirmarnos en la fe, hay que afirmarnos en Cristo, hay que afirmarnos en el llamado a la santidad. Pidámosle en oración que nos ayude. Amado Padre, te damos gracias por hacernos ver lo que es necesario tener en la vida para poder enfrentar la crisis final. Hoy vemos, Padre, que lo que es necesario tener es un carácter semejante al tuyo, un carácter santo, y para eso nos has dado esta escalera, donde cada peldaño de santidad va ayudándonos a tener ese carácter como el tuyo. Ahora, Padre, te rogamos que nos ayudes para que, como dice el apóstol Pedro, diligentemente comencemos a añadirle a nuestra fe cada una de las gracias del carácter. Te rogamos, Señor, que en la medida en que nosotros vayamos avanzando
en estos peldaños de santidad, nos vayamos pareciendo más a ti. Y te rogamos que cuando esa ley dominical llegue, cuando esa gran crisis final llegue con el derramamiento de las plagas, ya nosotros hayamos adquirido un carácter santo, de tal manera que a nosotros no nos llegue, y si nos llega, que el mismo carácter tuyo nos ayude a soportar. Padre, te pedimos que por favor nos ayudes para profundizar más nuestra relación contigo, dándonos hambre de ti por medio de tu palabra, sed de ti por medio de tu palabra, comunión contigo por medio de la oración. Ayúdenos, Señor, a crecer en santidad, y así que nuestro carácter ya no sea el nuestro, sino que sea el suyo en el nuestro. Gracias, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.